Hola, muy buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Ángela Nieto y el día de hoy pues quiero contarles que voy a hacer una presentación en la que abordaré la evolución histórica educativa y los diferentes acuerdos internacionales que han influido en la normativa educativa para mi país, Colombia. El propósito de esta presentación es poder comprender cómo algunos acontecimientos históricos y compromisos internacionales siguen presentes en el sistema educativo actual y cómo se relacionan con mi función docente en la educación inicial, en especial en la zona rural del municipio de Dos Quebradas. Para comenzar, entonces, quiero introducir esta presentación mencionando que la normatividad educativa colombiana no surge de manera aislada, sino que es un resultado de diferentes procesos históricos, transformaciones sociales y compromisos adquiridos por el país en el ámbito internacional. A lo largo del tiempo, Colombia ha pasado de una visión más centrada en la instrucción y el control estatal hacia una comprensión de la educación como derecho, como servicio público y como proceso permanente de la formación humana. Sin duda, desarrollar esta actividad me ha permitido identificar dos aspectos importantes. Por un lado, los acontecimientos históricos que han marcado la organización del sistema educativo colombiano y por otro, los acuerdos internacionales que han fortalecido principios como la inclusión, la igualdad, la protección de la infancia, la no discriminación y el derecho a una educación de calidad. Desde mi campo de acción, en la educación infantil de niños y niñas en etapa inicial, este análisis pues me parece importante porque me ayuda a comprender que mi práctica pedagógica está vinculada con una historia normativa y con compromisos internacionales que buscan la protección y la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a mirar esta línea de tiempo con los diferentes acontecimientos históricos que competen a la educación en Colombia. Entonces, primero se encuentra la institucionalización del sector educativo nacional, que permitió fortalecer la organización estatal de la instrucción pública y consolidar el papel del Estado en la regulación de la educación. Luego, entonces, hacia el año 1936, representó un avance significativo porque reconoció la libertad de enseñanza, la intervención del Estado y la gratuidad de la educación primaria en las escuelas estatales. Más adelante, con la llegada de la Constitución Política de 1991, pues hubo un impacto importante y profundo al definir la educación como un derecho que tienen las personas y un servicio público con función social. Posteriormente, hacia el año de 1994, con el establecimiento de la Ley 115, entonces se organizó de una manera más compleja este sistema educativo colombiano, estableciendo los fines, los niveles, los tipos de educación, la comunidad educativa, la autonomía escolar y el proyecto educativo institucional PEI. Finalmente, hacia el año 2016, la Ley 1804 fortaleció la atención integral a la primera infancia mediante la política de Estado de 0 a siempre. Antes se me olvidó mencionarles en el 2001 la Ley 715, que habla de las competencias y los recursos para el servicio educativo en las entidades territoriales. Entonces, desde esta perspectiva, quiero que hablemos de que estos acontecimientos no se quedan únicamente en la historia o en los documentos legales, sino que tienen efectos concretos en la escuela y en el aula. Por ejemplo, la educación como derecho
exige que los docentes pues promovamos acceso, permanencia, inclusión y calidad. La libertad de enseñanza nos invita sin duda a ejercer nuestras prácticas con responsabilidad profesional, con criterio pedagógico y con sentido ético. De igual manera, el proyecto educativo institucional y la autonomía escolar pues permite contextualizar las propuestas pedagógicas según las necesidades de cada comunidad. En la educación inicial, que es el campo en el que yo me desenvuelvo, esto se refleja en la creación de ambientes seguros, efectivos, lúdicos e inclusivos. Por eso, cuando planeamos desde las actividades rectoras de la primera infancia, las cuales son el juego, la literatura, el arte, la exploración del medio y la participación familiar, estamos haciendo visibles estos avances históricos dentro de nuestra práctica cotidiana. Entonces, vamos a hablar acerca de esos acuerdos internacionales con el impacto en la educación. Primero, pues quiero mencionar que además de los acontecimientos nacionales, Colombia ha firmado y ratificado diferentes acuerdos internacionales que han influido en la normativa educativa. Entre ellos se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce la educación como un derecho social y plantea la obligación progresiva del Estado de garantizarla. También está la Convención sobre los Derechos del Niño, la Niña, que es fundamental para reconocer a los niños y a las niñas como sujetos de derecho y para fortalecer principios como la protección integral, la participación y el interés superior de los niños y de las niñas. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que ha impulsado la igualdad de oportunidades educativas pues para los niños y las niñas para las niñas y las mujeres en especial, y asimismo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido clave para promover la educación inclusiva y la eliminación de las barreras. Finalmente, el Protocolo de San Salvador pues reconoce la educación como parte de los derechos económicos, sociales, culturales en el sistema interamericano. Resulta que estos tratados internacionales se reflejan en la Constitución Política de nuestro país, en la Ley General de Educación, en las políticas de inclusión, en el Código de Infancia y Adolescencia, que ahorita es el Código del Niño, la Niña, los adolescentes y los jóvenes, y en la Política de Atención Integral a la Primera Infancia. La importancia de esto radica en que ayudan a comprender la educación no solo como un servicio, sino como un derecho que tenemos los seres humanos que debe garantizarse sin discriminación. En el aula, pues estos acuerdos se hacen presentes cuando se promueve la participación infantil, cuando se adaptan las actividades para atender a las diversas necesidades que se presentan en el aula, cuando se evita cualquier forma de discriminación, y cuando se involucra a las familias en el proceso educativo. En la educación inicial esto es indispensable porque las niñas y los niños requieren ambientes que sean ambientes protegidos, que sean afectivos y respetuosos en los diferentes ritmos de desarrollo. Entonces, desde mi práctica pedagógica, estos acontecimientos y acuerdos internacionales se reflejan de diferentes maneras. Entonces, ante todo, pues prima el interés superior del niño, de la niña, que pues se evidencia en las actividades que se desarrollan acordes a la edad de los niños, a sus intereses y a sus diferentes ritmos de aprendizaje. La educación inclusiva pues se hace visible
cuando se adaptan los materiales, los tiempos, las estrategias, para que todos puedan participar. La igualdad y la no discriminación se promueven al usar cuentos, juegos, dinámicas libres de estereotipos. La participación de la familia se fortalece cuando se vincula a las madres, a los padres, a los cuidadores en proyectos de aula, a las actividades de acompañamiento. Finalmente, la formación para la paz, en la que se busca la resolución de conflictos, la expresión de las emociones, la cooperación desde la primera infancia. A modo de conclusión, entonces, se puede afirmar que la normativa educativa colombiana actual es el resultado de una evolución histórica que ha permitido avanzar desde una visión más democrática, inclusiva y social de la educación. Sin embargo, el reto principal sigue siendo lograr que estos avances normativos se materialicen de manera efectiva en todos los territorios. En segundo lugar, pues, a modo de conclusión, podemos decir que los acuerdos internacionales han fortalecido el enfoque de derechos dentro del sistema educativo colombiano. Conceptos como la inclusión, la igualdad, la accesibilidad, la participación e interés superior del niño no son simples ideas pedagógicas, sino compromisos jurídicos y éticos que el país ha asumido. Finalmente, desde mi función docente, entonces puedo mencionar que estos elementos pues se hacen presentes cuando reconozco a mis niños, a mis niñas como sujetos de derecho, cuando promuevo ambientes significativos, seguros y efectivos para ellos, cuando respeto los diferentes ritmos de aprendizaje y cuando diseño experiencias pedagógicas inclusivas. La normativa y los tratados internacionales se concretan en decisiones cotidianas dentro del aula. Muchas gracias.